Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Panóptico. Transmitimos desde Chetumal, que yo no sé si en todo el país esté viviendo un calor terrible, pero terrible, ¿no? Incluso han salido imágenes de otras entidades donde los pájaros están muriendo por el sol, tremendo, tremendo sol, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer la emisión del día de hoy. Le adelanto que vamos, este es un periplo que empieza en el Distrito Federal y luego nos vamos a Francia, regresamos al Distrito Federal y concluimos en Canadá. Voy a dar algunas referencias de nuestra invitada, es Karen Nakasona Villa. Ella es licenciada en gastronomía por la Universidad Autónoma del Estado de México en la generación 2010-2017. Ha hecho sus prácticas profesionales en Francia en un restaurante de una estrella Michelin, Le Filler de Saint-Spirit, con una duración de 6 meses. Luego tuvo un emprendimiento en pastelería hogareña con enfoque en ingredientes locales de Toluca, Estado de México. Luego fue chef personal para una familia judía. Posteriormente fue la encargada de las compras de insumos de cocina en una empresa dedicada al servicio de alimentos de medianas y grandes empresas a nivel nacional. Y por último, está trabajando como cocinera en un restaurante de alta demanda con gastronomía local en Quebec, Canadá. Bienvenida, Karen. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Hola Mario, mucho gusto. Pues mira que no cualquiera se atreve a viajar las distancias que tú te has atrevido. Y quiero empezar por preguntarte qué te motivó a irte a Francia, pudiendo escoger cualquier país latinoamericano por el idioma, ¿no? Pero no, escogiste Francia. ¿Por qué precisamente ahí? Cuéntame. Bueno, para empezar en la carrera se ve el idioma francés, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que estás un poco ya habituado al francés, pero pues en ese momento, cuando yo estaba buscando las prácticas profesionales, se dio la oportunidad de que varios se iban a ir a Francia y entonces, pues ni siquiera estaban en mis planes. Mis planes pues no sé, estaba Ensenada o estaba pues Cancún o pues alguna zona hotelera, ¿no? Pero cuando miré hacia Francia dije, pues es una buena oportunidad, una por el lenguaje y otra pues para conocer pues la cocina pues francesa, ¿no? Que pues es la madre de todas las cocinas, ¿no? Entonces cuando se da esta oportunidad, moví cielo, mar y tierra para poder entrar en un programa, para podernos ir a Francia y pues incluso gestioné becas y todo para poderme ir a Francia y logramos ir a Francia, ¿no? Cuando fuimos a Francia, pues era, o sea, nosotros no escogimos el restaurante donde íbamos a trabajar, fue la suerte, el destino donde estuvimos, ¿no? Y donde estuve fue pues en un restaurante, yo no sabía hasta que yo llegué ahí que era un restaurante de, de categoría, ¿no? Con las estrellas Michelin, ¿no? Pero pues, pues la barrera del lenguaje, pues sí era pues algo muy importante porque yo no hablaba francés en ese entonces, o sea, yo conocía pues, de la lengua pues lo más básico, ¿no? O sea,
¿cómo estás? Hola, me llamo Karen y cuánto cuesta y dónde está el baño, ¿no? O sea, las frases básicas. Pero en el momento de que empezamos a hacer todo este proceso de irnos a Francia, eh, empecé a saber que pues ya tenía un peso y tomé un pequeño curso de francés en el Politécnico. Ahora sí que pues, a lo mejor unos 4 meses para poder agarrar un poco más de francés y podernos mover a Francia y entender lo básico. Ahora, esta ida se da a través de un convenio entre universidades o cómo es que hay ese intercambio, estas facilidades para ir allá. Pues como tal, no fue un convenio de la escuela. eh, Hubo un grupo de alumnos que sí fue un convenio de la escuela donde se fueron a estos estaciones de esquí y todo, invernales, y ahí sí fue como el convenio, pero en nuestro caso, o sea, fue como buscar por aparte dónde podríamos hacer, o sea, qué programa podíamos hacer para poder irnos allá y si empataba con la escuela y si sí se podía hacer y el tiempo y también tuvimos que ver algo con la Alianza Francesa, ¿no? Para saber si éramos aptos para podernos ir, pues porque obviamente te dicen todo lo que es, ¿no? O sea, vas a trabajar tantas horas, vas a tener que hablar francés, es un proceso de migración bastante fuerte, entonces pues tienes que estar preparado para esto, ¿no? Entonces ya después de que te hacen todo como una pequeña entrevista, pues ya dices, ok, sí, sí, sí lo voy a hacer, pagas, no, en este instante ya ni me acuerdo cuánto pagamos, para poder hacer todo el trámite de papeleos, ¿no? Porque es una empresa gestora que te permite, ¿no? Pero pues es una empresa que te permite a los estudiantes, ¿no? Ok. Para poder hacer sus prácticas profesionales. Y entonces, pues esa fue la gran oportunidad y así fue como llegué a Francia. Ok, llegas a Francia, eh, ya estás en el restaurante a a donde llegaste. ¿Fue para ti difícil el lenguaje, convivir con personas que ya dominaban, supongo, el francés? Y aparte de eso, ¿qué tan difícil sentiste el choque entre dos culturas? Pues, híjole, sí fue bastante difícil porque, pues a pesar de que yo ya llevaba un poco de francés, al llegar a Francia, chocas con la realidad del idioma que aprendiste, ¿no? O sea, ellos hablan de una manera, se expresan de una manera. O sea, el vocabulario lo aprendes, pero no la manera en cómo se expresan, ¿no? Entonces, cuando empezamos a o sea, yo el primer día que estuvimos ahí, me acuerdo muy bien que pues hicimos toda una travesía de París hasta Antibes, ¿no? Antibes, que está en la Costa Azul. Nos fuimos en tren y todo, y entonces al final, pues cuando llegamos ahí, no sabíamos ni siquiera el restaurante, ¿no? Estábamos tan nerviosas que no sabíamos a dónde ir, ¿no? Entonces me acuerdo que fue como, bueno, vamos a caminar hasta donde lleguemos cuando lleguemos al restaurante, ¿no? Y cuando íbamos a salir, una señora nos empezó a hablar en francés, ¿no? Y fue como, hola, ustedes son las chicas mexicanas, la. Entonces cuando yo escuché mexicanas, ¿no? Fue como, sí, México, yo, aquí, yo estoy, ¿no? Y entonces ya fue como, hola, soy Madame Morissette, yo les voy a atender, les voy a ayudar para hacer todo el recorrido y que conozcan toda la zona y pues que sepan cuáles van a ser sus labores y así, ¿no? Entonces, todo eso lo dijo en francés, Ujú. pues la verdad no entendimos mucho, ¿no? Ok. Y fue como hablan francés y pues la verdad fue como pues así poquito, ¿no? Muy poquito, ¿no? Entonces lo único que alcancé a decir es tengo hambre, ¿no?
fue lo único, ¿no? Y ya dijo, ah, tienen hambre, ok. Y entonces nos llevó a desayunar, a un cafecito muy bonito, era un chocolate delicioso, un croissant, todo padre. Y después de eso, pues ya nos llevó al restaurante. Yo me acuerdo la primera vez que entramos al restaurante y el chef Morissette nos saludó y nos empezó a presentar a todo el mundo, ¿no? No sé, pues él se llama Alexis, él se llama Román, él se llama este, Christophe, y yo ni siquiera podía cachar los nombres. O sea, se me hacía tan complicado que no alcancé a comprender los nombres, ¿no? Entonces, pues al final nos enseñó dónde íbamos a vivir y lo que, al día siguiente, creo que era el día del trabajo, entonces no íbamos a trabajar y nos íbamos a ver hasta el día siguiente, ¿no? Entonces ya nos dejó solas, ¿no? Y mi compañera y yo simplemente estábamos tan estresadas, nos vimos a la cara y fue, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? O sea, no entendemos, ¿no? Porque incluso, pues no solo en el idioma, sino todo lo que estábamos viendo en la cocina era algo que jamás en la vida habíamos visto de esa manera, ¿no? O sea, de la minuciosidad con la que estaban trabajando. O sea, pues nunca habíamos trabajado de esa manera en la escuela, O ¿no? sea, estabas saliendo de un aula y entrando a la cocina de un restaurante internacional. Sí, sí, la verdad, sí. O sea, Yo, yo quedé, o sea, lejos de sentir toda esta pasión, yo sentí mucho miedo, ¿no? Mucho miedo porque el idioma no lo comprendía, y mucho miedo porque en la cocina, híjole, o sea, pues no, a pesar de haber estudiado toda la carrera, no me sentía con las herramientas suficientes como para dar el ancho en el restaurante, ¿no? Entonces, al inicio, cuando empezamos a trabajar, o sea, el choque de culturas, pues es muchísimo, muchísimo. O sea, en México generalmente son como muy gentiles y te empiezan a explicar y así como cómo vas a cortar y así, ¿no? Y pues generalmente no te sacan al ruedo luego, luego, ¿no? O sea, te mandan a producción todo el tiempo, ¿no? Hasta que a lo mejor algún día ya empiezas a hacer más rápido y ya te mandan a línea, ¿no? Que es donde haces todos los platillos, preparación y montas platos y se va hacia los comensales, ¿no? Entonces, esa era la idea que yo tenía al llegar a Francia, pero cuando llegamos allá, o sea, no pasó yo creo que ni 2 días y ya estábamos trabajando en línea, ¿no? Entonces, trabajar en línea, que te estén hablando, te estén pidiendo los platillos en francés, que tengas que, pues, maniobrar todo en francés y todas las instrucciones, pues, eran en francés. Entonces, era como ¿cómo dices que tengo que hacer? ¿No? O sea, son bolitas, ¿no? Entonces, y aparte como era una cocina que no es común, o sea, en México estamos acostumbrados a que las cocinas sean guisados o preparaciones de ese estilo, pero acá no, o sea, acá pues se hacían gelatinas saladas, se hacían láminas de camarón al vapor, se hacían como platillos Napoleón con espárragos montados con camarón y así. Entonces eran como procedimientos de cocina que no estamos acostumbrados en México, ¿no? Entonces, apropiarnos ahora sí de ese nuevo concepto de cocina fue también bastante complicado. Y los patrones o los jefes del restaurante les tenían paciencia. No, de hecho, son muy exigentes. Francia es muy, muy exigente. Eh, yo creo que para ir a Francia tenías que sacar como, si tu coraje en México es 100, en Francia tienes que sacar 200, ¿no? Porque tienes que tener demasiado temple para cuando te gritan, para cuando te exigen, para cuando estás temblando en medio servicio y no sabes qué hacer, pero lo tienes que hacer, ¿no?
y para tener responsabilidades, a pesar de que tú no conoces ni los ingredientes de allá, ni las preparaciones, ni cómo lo hacen allá, ¿no? Entonces, todo eso fue bastante fuerte, ¿no? Y aparte, pues todo eso en francés. Y era complicado, era bastante complicado. Al, al, a los cuantos meses ya te empezaste a integrar, o se, empezaste a notar que no era tan difícil Híjole, ¿en cocina o en el francés? en la cocina y en el francés. Pues mira, en cocina ocurrió algo muy gracioso en el sentido de que, pues, yo crecí con valores en mi casa que me decían, haz las cosas lo mejor que puedas, ¿no? Entonces yo me esforzaba muchísimo, ¿no? Y trataba de ser minuciosa y pues no era muy rápida, la verdad es que yo no soy rápida en cocina, ¿no? Pero era muy detallista y muy minuciosa y en esa cocina específicamente se necesitaba el detalle, ¿no? Entonces mi chef a cargo me empezó a observar y empezó a ver que yo era detallista, ¿no? Y entonces me acuerdo, creo que tres aprendices ahí, ¿no? Dos franceses y uno creo que de Senegal, ¿no? Y entonces empezaba el chef a decirles como, hagan las cosas como Karen, hagan las cosas como Karen, ¿no? Y yo, pues apenas si comprendía, ¿no? Pero pues mi detalle, mi observación, todo, pues hacía que hiciera las cosas bien, ¿no? Y después cuando empezamos a sacar servicio, me acuerdo cuando una vez me dijo, pues bájate y vas a empezar a sacar todos los amuse bush, que son como, los amuse bush son las entradas de las entradas, o sea, en México una ensalada es una entrada, a lo mejor los totopos son el amuse bush, ¿no? Okay. Entonces me decía, vas a sacar todos los amuse bush y, y vas a empezar a ser tú la que vas a gestionar toda esa área, ¿no? Entonces empecé a hacer eso y pues o sea, sí era estresante, pero pues como era atenta al detalle y era muy perfeccionista, eso hizo que el chef le gustara y empezara yo a estar a cargo de esa área, ¿no? Y pues ellos terminaron siendo pues ayudantes y a mí me empezaba a poner muchísimas tareas, ¿no? O sea, yo notaba que a ellos les ponía, no sé, una lista de 5 cosas, en lo que a mí me ponía una lista de 10, ¿no? Entonces, tuve muchos problemas con él precisamente por eso, porque decía, es que no es equitativo el trabajo, o sea, me estás dejando mucha chamba y toda esta responsabilidad y a ellos no le estás dejando eso, ¿no? Y aparte, pues teníamos pues todo el servicio y el servicio, pues yo era la encargada de esa parte del servicio, entonces sí fue como bastante estresante, ¿no? Y en la parte del idioma, pues al inicio, pues te digo, no entendí, pero por alguna razón mi chef hablaba un poquito español, un poquito bueno, francés e inglés. Entonces, si no entendía en francés, me lo decía en inglés. Y si no entendía en inglés, me parafraseaba en español. Okay. Entonces, con eso yo empezaba a captar toda la información que él me daba. Y aparte, no me acuerdo, a lo mejor a los tal vez 2 meses o 3 meses, nos vimos en la necesidad de ir a cursos de francés porque no existía como tal dónde estudiar francés o algo por el estilo. O sea, si tú llegas con francés, es el francés que tienes y ojalá tus oídos te den para comunicarte y aprender y así, ¿no? Entonces, no era suficiente lo que estábamos viendo en el restaurante y pues nuestra vida social pues no era mucha, vivíamos en el restaurante, ¿no? Entonces, nuestros días libres los ocupábamos para ir a clases de francés, para ir aprendiendo pues, cómo eran los tiempos en francés, los verbos, vocabulario y tener un poco de conversación. Y pues eso era lo que hacíamos. Y yo creo que después del mes, entre el mes 3 4 ya empezábamos a comprender un poco la estructura del francés, un poquito qué es lo que se estaba hablando y así.
¿no? Y ya, pues en el mes 5 y 6 ya comprendíamos, no el 100%, la verdad no el 100%, yo creo que a lo mejor nos fuimos aprendiendo un 70%. ¿Cuántos meses estuviste ahí? 6 meses. En qué lugar de Francia? Es completamente al sur, la zona se llama Costa Azul, Ujú, y pues es toda la zona de Mónaco, Niza, Antibes, es toda la zona turística. ¿no? Bueno, voy a compartir unas fotos y pues quién mejor que tú las conoces y nos las vas explicando. ¿Te parece? Sí, Ahí tienes pues una. ese, ese fue en la universidad, ¿no? Ok. Este plato que ustedes están viendo en este instante, para nosotros era lo mejor del mundo. O sea, era gastronomía, híjole, de las mejores, ¿no? Porque pues era en una cucharita y hacíamos un espejo de mole y el pollo cortado de distinta manera y un tamal individual y un crocante para darle altura. O sea, todo este plato era como lo más alto que conocíamos nosotros de gastronomía. Ok. Voy a poner otra. Eso ya es en Francia, este es en Ujú. el área de pastelería, o sea, este es un pastel montado, pues no sé, a lo mejor en pues una media hora o algo así, ¿o no? O sea, es un pastel muy sencillo, ¿no? Porque es crema pastelera con frambuesas y frutos rojos. Y es un pastel muy, muy sencillo, pero pues a la manera de cómo se montaba, o sea, allá siempre había como la importancia de la estética, ¿no? O sea, estética y sabor eran cosas cruciales en la cocina francesa. Si tú hacías algo y no lo acomodabas como tenía que ser, o sea, estabas mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, este pastel es una improvisación que hizo el chef y pues como pueden ver, o sea, es un pastel muy bonito, muy atractivo visualmente. Y es por toda la cantidad de detalle que le mete al pastel. ¿Y qué es lo que contiene? Se ve que tiene mucha fruta, cremas, Pues, chantilly. Qué es ¿cuáles son los ingredientes? pues realmente es un pastel muy sencillo porque no más tiene las capas de pasta hojaldrada, ¿no? Es una pasta hojaldrada muy ligera y entre cada capa pues son las frambuesas y es una crema pastelera. Entonces nada más se van haciendo pues las bolitas de crema pastelera y se va acomodando la fruta y todo para que se vea bonito y se va poniendo en capas estilo Napoleón y después se decora arriba con azúcar y se pone pues toda la fruta y pequeños macarrones y flor y oro y fresa y así. ¿Y es sabroso? Sí, la verdad sí es un postre muy rico. Bueno, ahora te voy a compartir otra foto. Supongo que esto es un platillo muy especial. A ver, Ese platillo es una galleta salada. Ese platillo, o sea, abajo es una galleta de parmesano con mantequilla y arriba era una mezcla de verduras encurtidas ujú, y tiene, ¿cómo se llama lo más? Langosta, es langosta. La langosta la cocinaban en mantequilla y entonces hacían, pues todo eso lo mezclaban y lo ponían en la tostada, ¿no? Pero pues todo eso pues, es demasiada vista, ¿no? Y eso que ven ahí abajito, de como blanquito, era un mousse de pepino, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces todas esas cosas, por ejemplo, un mousse de pepino es algo que pues en mi vida yo había visto. Hasta ahí lo fui a conocer. Y también, por ejemplo, esa galleta, ese tipo de galleta, hasta ya la fui a conocer, porque era una galleta muy, muy sensible, o sea, si no la sabías manipular, se te rompía con una facilidad impresionante. y estas,
que son larguitas y en la punta es como una cabeza. ¿Qué son? Es como un germen. Eran como tipos de germinados. Ujú. Todos esos verdecitos y los blanquitos eran tipos de germinados para darle altura al plato. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Ándale, a ver aquí, Ese ya, ahí no, ya nos encontramos en Canadá, en ¿no? Quebec. Sí, en Quebec. Actualmente yo estoy trabajando en dos restaurantes. Estoy en un restaurante de sushi Ujú. y estoy en un restaurante de comida quebecuas, ¿no? Ahí en esa foto es el restaurante de sushi, ¿no? Entonces ahí es todo el área donde enrollas y haces todos los sushis y los vas preparando para, pues cuando te sale la comanda y ya vas con todos los ingredientes y armas el sushi. Oye, ahorita que hablas del sushi, ¿el sushi es el mismo que es igual el que se hace en México que el que se hace en Canadá o hay diferencias? Hay una diferencia abismal, A ver, abismal. O sea, en México yo pensé que éramos creativos con el sushi, pero ya me di cuenta que no tanto, ¿no? O sea, para el sushi original, pues no tiene nada que ver con ninguno, ¿no? Ni con el sushi mexicano ni con el sushi de acá, ¿no? Pero al menos acá el sushi es una mezcla de cosas. Por ejemplo, en México te meten a lo mejor un salmón y le meten, pues, cebolla verde y pepino y queso y ya lo enrollan, ¿no? Pero aquí no. Aquí lo que hacen es manejar muchas cosas, preparaciones de antelación, ¿no? Por ejemplo, una pasta de langosta o una pasta de salmón ahumado con cebollín y, ¿cómo se llama el gorbesh? Surimi. Y el surimi, y entonces todo eso, o sea, hacen como mezclas y pastas que los van metiendo a los sushis, y entonces hacen los sushis más deliciosos. ¿No? Y también, por ejemplo, le meten mucho aquí a los sushis el camote, el tempura, o sea, y también el wonton, lo meten, todo se lo meten dentro del sushi y son sushis, pues si son, o sea, cuando a lo mejor y se ven iguales, pero al momento de que tú empiezas a ver toda la cantidad de ingredientes que hay en un sushi, o sea, es inmensa. Cuando en México a lo mejor, pues no sé, a lo mucho tendrán 5 ingredientes, aquí hay veces que el sushi tiene de 8 a 10 ingredientes. o sea, comparando el sushi que se hace en México con este de Canadá, ¿es mejor el de Canadá? La verdad, a mí sí me gusta más. Y ahora háblanos de estas, hay tres señoritas ahí, supongo que son compañeras de trabajo, todas Sí, son canadienses. todas ellas son canadienses. Sí. Pues las dos que se encuentran del lado izquierdo, digamos que son, bueno, la que se encuentra más a la izquierda es la jefa Ujú. de que se encarga de organizar toda la cocina y la que le sigue, pues es como la jefa, pero se encarga de todo el inventario, ¿no? Y ya la que está hasta el último ya es trabajadora como todas las demás, ¿no? Hablan francés todas. Todas francés quebecuas. A ver, hicimos un salto indebido. Sí, Estábamos, bueno, estuviste 6 meses en Francia, sí, regresaste a México. sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúas los 6 meses que estuviste en Francia, ya estando en México, ya viéndolo a distancia? ¿Aprendiste? ¿Te gustó? No te sentiste a gusto? ¿Cómo, ¿Cómo lo evalúas? Híjole, Francia para mí fue un sabor agridulce, ¿no? Porque profesionalmente me di cuenta que era muy demandante
y que era demasiada presión, ¿no? Y aparte, pues aprendimos cosas muy padres, ¿no? Pero tú llegas a México y ves la realidad restaurantera y entras en depresión absoluta, ¿no? Tanto por la paga, Ajá. como por lo que vas a aprender, como por lo que pues sí, el estilo de trabajo que se maneja en México es, para mí es muy pobre, ¿no? A pesar de, o sea, sí tenemos distintivo H, sí hay distintivo Moderniza, pero, ahorita que apenas yo creo que ya vamos creciendo en varios restaurantes, que ya se va viendo un tipo de gastronomía más perfeccionista, incluso mexicana, Ujú. y va teniendo mayor auge, pero pues en aquel tiempo, pues eran muy pocos, ¿no? Y los pocos que eran renombrados, híjole, varias historias alrededor de eso, ¿no? O sea, muchos compañeros trabajaron en restaurantes de buena categoría en la Ciudad de México y pues terminaron saliéndose a la mitad de sus prácticas profesionales por el tipo de ambiente que se manejaba. En Francia, la gente que trabaja en la cocina gana bien. Pues no te sabría decir, pero no ganan como en México. O sea, aquí, bueno, perdón, en Francia un cocinero puede vivir de cocinero y vivir bien, Ujú. pagar sus cosas, tener su carro, tener su vida, ¿no? Ok. Y, pues los así se dan sus lujos, ¿no? Ujú. Pero trabajar en México de cocinero, pues si ganas bien, significa que pues no duermes, ¿verdad? Que trabajas, pues no sé, a lo mejor 20 horas. O, o sea, o que tus horarios son muy cargados o que todos los días trabajas, O ¿no? sea, en Francia ganabas bien con menos horas de trabajo y en México, para que ganes bien, tienes que tener muchas horas laborables. Pues a pesar, o sea, siento que en Francia existe un horario de trabajo también muy, muy agotador, porque pues yo trabajaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde, descansaba de 3 a 5 y entraba a las 5:30 para terminar a medianoche, Uy, todos los días, y descansaba un día y medio, ¿no? Entonces, para llevar ese ritmo de vida, la verdad sí era muy cansado, ¿no? Yo lo viví 6 meses y fue muy cansado. Allá se vive, pues, ese es su estilo de vida, ¿no? Entonces, ahora, como trabajadora de un restaurante, eh, ¿tu alimentación la tenías que pagar o te la daba el restaurante y te decía come lo que quieras o solamente puedes comer de estos platillos? híjole, es que yo tengo aquí ahora sí tres realidades, ¿no? La realidad de México que te hacen una comida de personal, pues enchiladas y ya nos come, ¿no? La realidad de Francia, donde comías, a veces comías cosas ricas, comida de personal Ujú. o pizzas, ¿no? Y la realidad de Canadá, que me dejan escoger del menú lo que yo quiera comer, exceptuando a lo mejor lo más caro, ¿no? Los frutos del mar o Ujú. las carnes, ¿no? Pero yo puedo escoger qué es lo que yo quiero comer. Ok, bueno, pasan 6 meses, regresas de Francia, nuevamente te encuentras en el Distrito Federal y en qué momento y qué es lo que te motiva para irte a Canadá. Bueno, pues para empezar, no estaba en el Distrito Federal, estaba en Toluca. Ah, bueno. Toluca, o sea, yo estuve en Toluca muchos años, porque la carrera se estudió en Toluca y de ahí me cambié a Tenancingo, que igual es en el estado, pero Está como más a para allá una, de Toluca. ajá, ¿no? Entonces yo realmente no viví en la Ciudad de México Ok. y
yo estuve, pues cuando yo regreso de Francia, pues dije, bueno, si voy a entrar en el rubro gastronómico, quiero una buena empresa, ¿no? O sea, o sea, bueno, no veamos los horarios ni veamos la paga, pero quiero una buena empresa que me dé, pues, un buen aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, la verdad, no vi, o sea, no sé si no busqué demasiado o qué, pero no vi, ¿no? Y en ese momento, pues, estuve trabajando un poco en compras, me fui a trabajar un año en compras. Era compradora de insumos para eventos, ¿no? Eran eventos de alta categoría, entonces pues ahí aprendí mucho de ingredientes y cómo se manejaba todo y pues cómo se decoraba todo, o sea, ahí aprendí bastante del rubro gastronómico, pero en eventos, ¿no? Ok. Y después de ahí me salí para irme a Tenancingo. En Tenancingo yo quería pues buscar algo que hacer, como algo más sencillo y así, pero pues desgraciadamente Tenancingo no tiene cabida para los profesionales, ¿no? O al menos no en aquel entonces, ¿no? Y después de ahí, pues me cansé, o sea, me cansé en el sentido de que no encontraba un lugar donde pagaran lo suficiente, donde aprendiera lo que yo quisiera. O sea, las cuestiones laborables eran deprimentes y dije, bueno, pues voy a emprender, ¿no? Y entonces empecé a emprender junto con mi compañera, empezamos a emprender un negocio de pastelería y empezamos a, pues, o sea, la parte bonita del emprender es que tú pones las cosas como tú quieres, ¿no? Nosotras bajamos pues muchas cosas de lo que habíamos manejado en Francia, sobre todo el respeto a los ingredientes, a los sabores, al dulzor, a, a cómo a las texturas, o sea, eso fue como muy importante. Y entonces fue como vamos a hacer una pastelería pues como hogareña, en el sentido de que no eran pues los típicos pasteles de fondant o de betún o cosas así, sino que era como que nos vamos a concentrar en el sabor, ¿no? Entonces entre ella y yo empezamos a buscar recetas y a probar cada receta, modificar cada receta, empezar a hacer todos los cambios para poder crear productos que nos gustaran, ¿no? Y ya cuando nos gustaron, ahora sí ya los sacábamos al mercado, ¿no? El problema que aún existe allá en México es que pues un buen producto con buena cantidad, con buena calidad de ingredientes, con buenas técnicas, no te lo van a pagar al precio que merece, ¿no? Entonces te obliga el mercado a abaratar tu producto y pues tú como gastrónomo duele, duele abaratar tu producto porque tú sabes lo que estás entregando, ¿no? Le estás poniendo todo el alma, todo tu conocimiento en hacer productos de calidad y que la gente diga, pues no, es que yo puedo conseguir un pastel más barato a la mitad de eso. Entonces era como, y no. O sea, no Entonces, valoran los productos que hacían, ¿no? sí, no, no, la verdad no. Entonces, eso, pues fue una batalla, ¿no? Entre, bueno, te meto un producto de buena calidad pero básico, ¿no? O sea, estoy cubriendo lo mínimo básico con la calidad y te vendo este producto, ¿no? Entonces, pues ahora vienen las exigencias del cliente, ¿no? Pues es que a mí me gustaría que volara el pastel, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces, ahí ya es cuando dices, híjole, es que no te, o sea, no te puedo explicar todo el proceso que tengo con todos los ingredientes, con cosas, porque pues incluso utilizábamos huevos o huevos de rancho, nos pusimos a leer pues bibliografía de química para entender todos los procesos de el leudado de, del pan y todo eso, ¿no? O sea, éramos como muy minuciosas en hacer cosas, pero pues no fue suficiente, ¿no?
Y pues íbamos, ¿no? Ahí íbamos teniendo clientes que pues al final siempre hay las dos caras de la moneda, ¿no? Quien te dice, no, no te pago y quien dice, ¿sabes qué? Es que me encanta lo que haces. O sea, no importa lo que me cobres, yo lo quiero, ¿no? Sí, sí. Entonces empezábamos a tener un poco de nuestros clientes, ¿no? La zona era complicada porque pues se trata de Toluca, ¿no? Toluca apenas está resurgiendo gastronómicamente, ¿no? Antes pues era todo muy básico, muy pueblerino y así, ¿no? Y pues otro problema que tuvimos es que yo decía, pues es una pastelería de hogar, pero con ingredientes de calidad y así, ¿no? Y dicen, no, pues si es de hogar debe ser barato, pues no, no, más bien es una pastelería de hogar porque quiero meter todos los ingredientes con los sabores que se tienen que tener, pero pues ya le metí todo mi conocimiento gastronómico para que sea un producto de calidad, ¿no? Entonces esa parte fue como complicada y pues también muy satisfactoria porque pues yo me la pasaba a veces días enteros con una sola receta. Yo dormía pensando cómo se tenía que hacer el pan de plátano para que supiera plátano, ¿no? Y me la pasaba semanas pensando cómo se hacía el pan de plátano, haciendo pruebas para ver cómo se hacía el pan de plátano y no quedaba y no quedaba. Y ya cuando quedaba, pues era una satisfacción grandísima y era como, bueno, ya está, ahora hagamos la receta estándar, ¿no? Y Sí. empezamos a hacer todas las recetas estándar y pues ahí esa satisfacción, la verdad es que sí es muy padre el emprendimiento. Porque pues la cara que vimos en Francia nos enseñó algo y entonces con el emprendimiento nos permitió pues hacer eso, ¿no? No solo agarrar por lo que hubiera en el mercado y pues sacar enchiladas, ¿no? Sino trabajar en nuestro conocimiento y esforzarnos por sacar productos. Pero después vino la pandemia y pues toda esa historia se acabó. Y luego, ¿cómo es que dices, me voy a Canadá? Ah, bueno, después de eso, pues obviamente teníamos que comer, ¿no? Entonces fue como, hay que tomar medidas extremas, ¿no? Y pues se sabe, en México casi es como, si vives en Toluca o zonas aledañas, es como, ¿dónde vas a conseguir trabajo? Pues en México, ¿no? Entonces decidimos migrar a México y fuimos a México a buscar oportunidad de trabajo. Encontré ahí un trabajo de compradora, era una empresa muy grande que es encargada de hacer el servicio de alimentos a nivel nacional, pues, de varias empresas, o sea, desde Uber, desde la petrolera, o sea, eran empresas muy importantes en México, ¿no? Entonces, pues yo era del área, yo no decidí ahí meterme al área de cocina, porque pues yo dije, yo no pienso vivir el área gastronómica aquí en México, por lo que te acabo de comentar. Sí, Entonces fue, bueno, si no voy a estar en el área gastronómica, pues al menos me voy a meter pues al área de costos pues, y presupuestos, ¿no? Entonces me metí a toda la parte de compras y pues ahí estuve un año, ¿no? Pero pues igual, la realidad es la misma, ¿no? La realidad es la misma. Yo veía a mi jefa estresadísima por todo lo que teníamos que hacer. Luego trabajábamos a deshoras, consiguiendo los productos y cosas así. Y cuando tú veías tu paga decías, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo yo te estoy entregando toda esta vida y tú solo me estás pagando esto que ni siquiera me alcanza para tener una vida decente, ¿no? Siquiera para pagar mis cuentas, ¿no? Entonces ahí fue cuando híjole, entré pues como en un tipo de depresión y dije, es que esto, o sea, si esto es vida, no la quiero, no es suficiente, ¿no? No me da para hacer las cosas que yo quiero, no me da para comprar lo mínimo y profesionalmente no estoy yendo a ningún lado, ¿no? Entonces, pues fue como, aquí no es, ¿no? Aquí no es. Y pues incluso anteriormente ya habíamos buscado oportunidades pues para irnos otra vez a Francia, pero cuando tú regresas, o sea, como práctica profesional, las puertas están abiertas, pero si tú regresas para que te den chamba, la cosa ya es distinta, ¿no? O sea, ya no te ven con la misma emoción, ¿no? Entonces era muy difícil conseguir un contrato de trabajo pese a que estuvimos allá en Francia.
¿no? Después de eso dijimos, bueno, pues nos vamos pues a Alemania, o sea, hay varias convocatorias que salen para ir a o a Alemania, a Australia o a Canadá, o sea, hay muchísimas convocatorias, ¿no? Donde tú puedes postularte y pues a ver si pega, ¿no? Y entonces, pues estuvimos lanzando convocatorias pues a donde veíamos, ¿no? No importa que aprendamos el alemán, no importa que aprendamos el inglés, no importa, ¿no? O sea, el chiste es salir de aquí, ¿no? Por la situación laboral. Y pues en esa ocasión, una amiga que está aquí ya en Canadá postuló una vacante para cocineros y fue como, pues cuéntame más, ¿no? Y ya fue como, bueno, pues, a ver, vas a descansar 2 días. Y yo dije, ¿qué? ¿2 días? 2 días cocinero y descansar 2 días, o sea, eso en México no existe, ¿no? Ni en el mejor de los sea, escenarios. trabajar de lunes a viernes y sábado y domingo descanso. No, o sea, aquí trabajas, pues, por ejemplo, yo trabajo de miércoles a domingo y descanso lunes y martes, Ok. ¿no? Pero en México eso es imposible, tú descansas en cocina, pues un día a veces, ¿no? Entonces, para empezar eso, ¿no? Y luego, pues la parte económica fue como, pues te van a pagar tanto la hora, pues yo que estoy acá, pues sí te alcanza, pues para vivir, ¿no? Y fue como, ok, ok, me está llamando la atención. Y pues como yo ya tenía parte del francés, dije, pues ya el francés, pues como quiera ya domino un poquito, a lo mejor ya podemos pues hacer al menos la entrevista en francés y darnos a entender y así, ¿no? Entonces, en ese momento que se dio esa oportunidad, tomamos la decisión de, pues sí, aventarnos, ¿no? O sea, ahora sí que todo pintaba a nuestro favor. Entonces ya empezamos a mandar todos los papeles y pues sí pegó, o sea, sí se dio la oportunidad de, de tener una entrevista, de gustarle a la jefa y tener una buena plática y pues al final fue como, sí, está bien, sí, vente para acá, ¿no? Y entonces fue cuando ya por fin pudimos migrar acá a Canadá. Con un contrato. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, o sea, mi pareja consiguió el contrato cerrado, Ujú. ¿no? Y yo venía con un contrato abierto. ¿No? Entonces yo podía trabajar como, pues, donde quiera, ¿no? Y al final, pues, fueron muy amables que incluso me acogieron en la misma empresa y no solo eso, me dieron la oportunidad de trabajar en 2 restaurantes, ¿no? Para mí es maravilloso trabajar en 2 restaurantes porque pues yo estoy conociendo el sushi y que tiene todo que ver con el sushi y aparte pues estoy conociendo toda la parte del restaurante de Quebec, ¿no? Y pues toda su cultura y gastronomía de Quebec, ¿no? Entonces son dos cosas y me distraigo en las dos cosas. O sea, estás a gusto ahí. La verdad, sí. O sea, yo vivo en un lugar muy chiquito, ¿no? O sea, yo le digo que yo vivo en una maqueta, ¿no? Porque es un lugar tan chiquito, pero tiene dos súper, o dos farmacias, dos peluquerías, una zapatería, todo chiquito, todo está chiquito, ¿no? Pero tiene de Estamos, todo. tiene de todo, ¿no? Pero está chiquito, ¿no? Y estamos rodeados de bosque, ¿no? Porque yo no vivo en Quebec, Quebec. Yo Ujú. vivo a 1 hora de Quebec, ¿no? Entonces yo estoy rodeada de bosque en mi maqueta y pues yo siento incluso a veces que es irreal. O sea, yo cuando llegué aquí dije, es que esto es irreal, ¿no? O sea, el lugar donde estoy viviendo está rodeada de bosque que atraviesa un río, el pueblo, y que puedes caminar al lado del río y que puedes escuchar a los pájaros en la mañana y las ranas en la noche todo eso, o sea, es algo que pues no vives, ¿no? O sea, una chica citadina como yo lo fui, nunca lo viví, ¿no? Entonces, fue algo muy, muy sorprendente y aparte, pues en la parte laboral igual, ¿no? O sea, no existe la explotación que existe en México, ¿no? Aquí la verdad es que me ha sorprendido mucho, bueno, al menos en mi caso, hablo en mi caso, a mí me han respetado mucho, pues mis horarios, ¿no?
Si me dicen vas a trabajar, pues no sé, 35 o 40 horas a la semana, pues son 35 o 40 horas a la semana. Y si hay mucha chamba, pues a lo mejor te extiendo a 42 horas, ¿no? Pero pues eso en México, pues es ilógico. O sea, en México te echas arriba de 80 veces, ¿sí? ¿no? Bueno, Entonces, es increíble. voy a compartir una foto que a mí me llama mucho la atención. Le encuentro una foto casi eh, eh, artística, pero quién mejor que tú para que le expliques. Eso es en Francia. Pues como te había comentado, nosotros vivimos en Antibes y pues la arquitectura de Francia es maravillosa, maravillosa, muy histórica. Entonces nosotros caminábamos en las pequeñas callecitas y pues estaban repletas de enredaderas, de hojas, de las pequeñas casas, ¿no? Entonces caminabas tú por el pueblito y pues eran pequeños caminitos, así como lo ven en la foto, y pues a veces había incluso a veces restaurantes o señores que hablaban en la calle o así, y pues así era parte del pueblo. Bueno, ahora aquí una foto donde estás muy jovencita, creo que estás en la escuela, supongo. No, de hecho ahí ya es cuando estoy en Francia. Ah, mira, muy jovencita. Pues sí, literal me fui 2010, 2014, 2015, pues tenía a lo mejor unos 15, 16, no, 25 años, 18 años, unos 18 años. Ya habías terminado la universidad, ¿no? No, de hecho no, yo decidí aventurarme a irme a Francia antes de acabar la universidad porque era una oportunidad que se dio y la decidí tomar y después pagar el precio. Y pues mi precio fue salir 2 años después de la universidad. Bueno, voy a compartir otro, creo que no sé qué sea. Ah, es un platillo, ¿no? ¿Qué es? Eso es sushi. Todo eso que ves es sushi. Hacemos muchos tipos de sushi y esos precisamente luego pues el Día de las Madres o el Día del Amor y la Amistad o hay días específicos festivos donde se forman platos y se forma un conjunto de sushis y pues se hacen tartar, que es como la combinación de carne cruda con especias y algunas mayonesas y pues se le mete algún tipo de sabor y se hacen sushis de diferentes cosas, ¿no? Entonces esos eran los platos que montamos para los días festivos. Bueno, una más. Eso es ahorita en la croquet. Ahí pues es como, es típico de aquí comer pechuga, pechuga de Pechuga, pollo, ¿no? pechuga, se ve una salsa, creo que son papas fritas. Sí, ese es como, yo creo que de los platos típicos que encuentras aquí en Quebec, pechuga de pollo con tu salsa barbecue, tus papas fritas y tu ensalada de col. Esto se ve riquísimo, ¿eh? Esta pechuga. Sí, la verdad, hay cosas que dices, hijo, sí están buenas aquí, la verdad. Y que comparando los precios de Francia ahí a Quebec, donde estás, ¿en dónde son más accesibles o más baratos los precios? Yo creo que en Canadá, o sea, en Canadá te permite pues sí tener una vida y los precios en restaurantes y eso, pues puedes comer bien por, no sé, a lo mejor un restaurante de buena categoría, a lo mejor unos $70, supongamos, ¿no? Ujú, Pero allá en Francia, tan solo el restaurante donde trabajábamos ujú. era incosteable. O sea, eran cenas de arriba de 150 euros, 200 euros. O sea, es muy cara la comida en Sí, Francia. sí. O sea, tú no podías salir del trabajo y decir, ah, pues
¿sabes qué? Te pago esto y me lo llevo, ¿no? Porque era carísimo, ¿no? De hecho, a nosotras se nos dio al final de la estancia la oportunidad de comer como se come en el restaurante, ¿no? Pues incluso pues la mesa adornada como se adorna en el restaurante, que la adornan muy, muy bonito, es un restaurante muy bonito y pues los platos súper finos, como de coral, como con forma de coral, de formas extravagantes y pues en Francia su menú era pues haz de cuenta, la entrada, la preentrada, la entrada, Ujú, después iba el guisado, el prepostre y el postre. Esos eran los tiempos en Francia, ¿no? ujú. Entonces era muchísima comida y tuvimos la posibilidad de comer, pues nos daban incluso de varios guisaditos, ¿no? O sea, como nos dieron como de dos postres y así. No, pues ese día terminamos, híjole, full, full, no podíamos más, pero al probar esa comida, o sea, porque nosotras obviamente las preparamos atrás de bambalinas, digamos, ¿no? Todo el tiempo preparábamos que el foie gras, que los espárragos, que las láminas de camarón, que las galletas de parmesano, todo eso lo preparamos, ¿no? Y de vez en cuando pues probábamos, pues, o que la galleta, o que el foie gras, o que la mermelada de cebolla con ciruela, ¿no? Pero cuando ya ves el plato formado y lo degustas, pues entiendes por qué tiene su estrella Michelin. Ok, voy a poner otra foto. No sé si ya la puse, pero si no, Esa ya la sí, pusiste. esta ya la puse. Esta Ya, también, que es donde están ahí con unas compañeras. ya, Este también, ya que tiene ahí como. Este también, también, ya, este también, ya. Y bueno, esta es la universidad, ¿no? sí, de Tlachaloya. Pues mira qué recorrido, ya has aprendido mucho. Sí, la verdad es que yo no había contemplado todo el camino que había recorrido hasta hoy, cuando te empecé a mandar las fotos, Ajá. ¿no? Yo no me había dado cuenta de todo este recorrido. Y ahora al darme cuenta digo, órale, o sea, hay varias cosas que ya viví y experimenté y que tuve la dicha de, pues, de experimentar, ¿no? Hay unas fotos que ya no lo permiten el programa porque es gratuito y tiene ciertas limitaciones. Se quedaron muchas fotos fuera. Hay una donde está, es como el interior de un restaurante, como en lugar de techo tiene como una enramada y hay varios como meseros ahí parados. ¿Dónde es eso? Sí, de hecho, ese es el restaurante allá en Francia. El restaurante allá en Francia, te digo que era un restaurante muy lujoso, o sea, era pequeño y era tan lujoso que se daban el placer de atender, pues, 50 comensales, ¿no? O sea, el lujo se da a través de la cantidad de comensales que tú atiendes. Uh -huh. Entonces, allá hacíamos para 50, 60 comensales toda la comida, ¿no? Ya sabíamos incluso de antemano, de antelación, cuántos comensales iban a ver y quiénes y o sea, de cuántas mesas y así, ¿no? Y entonces ese restaurante, pues, eran manteles largos. Era de planchar los manteles en las mesas, de poner servilletas súper bien puestas, súper lujosas, platos, pues carísimos. A veces cada plato salía carísimo. O sea, si tú rompías un plato, se te iba tu sueldo ahí, ¿no? Uy, Porque eran muy caros, ¿no? Y aparte, pues tenían un techo que era, ¿cómo se llama? Plegable
Ujú, Entonces, cuando era tiempo de calor, eso se desmontaba y entonces era toda la enramada que había porque era un árbol interior y estaba todo cubierto el restaurante por ese árbol y pues en tiempo de lluvias o invierno pues cerraban todo el techo, ¿no? Entonces era un lugar preciosísimo y la cocina también era muy bonita. La verdad es que es de las mejores cocinas en las que he estado, pues porque precisamente todo estaba bien pensado y, y aunque era una cocina chiquita, sabías dónde estaba cada cosa, todo estaba como bien organizado, cada área estaba bien establecida, o sea, y por ejemplo, en esos tipos de restaurantes a veces manejan cámaras para ver cómo cocina pues los cocineros tu comida, ¿no? ujú. Entonces, pues eran cocinas, pues, la cocina se veía espléndida. Ahora, me compartiste una foto donde hay un acantilado y abajo se ve el mar. Sí, de hecho es ahí mismo en Francia, ¿no? En Francia, o Se ve sea, que es mar abierto. sí, toda esa zona está, pues digamos, como amurallada y el restaurante está al ladito de la playa, ¿no? Y pues es de la zona turística más pesada de esa área Ujú. y pues la vista es impresionante, ¿no? La vista es impresionante y pues adelante pues tienes el mar y pues en zona de verano, en tiempo de verano pues están los barquitos y los veleros y todo, ¿no? Es muy bonito allá. Bueno, ya estuviste en tres países, en México, ahí en Tenancingo, en Toluca, en Francia, en Canadá. ¿Qué planes tienes en tu carrera como una profesional de la gastronomía? Pues en este instante estoy más enfocada en mi calidad de vida, ¿no? O sea, antes buscaba moverme hacia donde fuera. Pero en este instante, estando aquí en Canadá, empecé a tener una estabilidad pues que nunca había tenido, ¿no? Y la comodidad de poder tener tiempo para el trabajo, tiempo para mí, tiempo para mi familia. Entonces es algo que, híjole, el dinero no te paga eso, ¿no? Entonces yo creo que al futuro, pues ojalá, mi sueño en algún momento tal vez es emprender otra vez algo de pastelería porque es un mundo que me gusta mucho, pero pues el tiempo dirá. Ahí donde estás, en Canadá, Sí, en Quebec. sí. O sea, tú te sientes cómoda, feliz, tanto por el paisaje como por tu trabajo, te sientes a gusto ahí. La verdad, sí me gusta bastante. O sea, hay temas complicados como pues el tema de migración, ¿no? Hay muchas cosas de la parte de migración que es muy complicado y hay muchas batallas que se viven. Y con el idioma, pues otro tanto más, ¿no? Porque a pesar de que ya conozco bastante el lenguaje, sigue siendo una barrera, ¿no? No puedo todavía tener conversaciones profundas con la gente, ¿no? Pero todo, a pesar de todas estas cositas, el tipo de vida que tengo aquí tan relajado en medio del bosque y, y pues tranquila, ¿no? Es una tranquilidad que nunca había vivido. Y eso compensa las vicisitudes, ¿no? Sí, sí. A veces hay días en que de verdad dices, híjole, me regreso a mi país, ya no quiero nada de aquí, ¿no? Pero amanece el siguiente día y dices, híjole, es que de verdad me gusta estar aquí. ¿No has pensado en comprar un terreno, construir una casa, un negocio de repostería, pastelería?
Pues en este momento no puedo por la situación migratoria en la que me encuentro, pero en el momento de que nosotras podamos ser libres en el sentido de que trabajar en cualquier lado, pues ahora sí vamos a empezar incluso a estudiar, porque pues queremos estudiar más cosas o queremos trabajar en otros lugares y pues el emprendimiento, sí, o sea, ojalá en algún momento se dé, pero es que, híjole, aquí la visión en Canadá es bien distinta porque pues aquí la parte más importante para un canadiense es vivir contento, ¿no? Ujú. Entonces, pues a lo mejor ahorita van a trabajar de cocineros, pero después toman una formación para ser secretarios y se van de secretarios. Toman una formación para ser agricultores y se van para la agricultura. Y si hay como esa apertura para poder ser, pues, hacia donde tú quieras ir, ¿no? No somos humanos estáticos que nos tenemos que quedar solo en una profesión. Podemos cambiar de profesiones. Bueno, pues Karim, yo te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta conversación. Algo que quieras añadir, mandar saludos, lo que tú gustes. Híjole, pues saludos a toda mi familia de México, ¿no? Los amo y los adoro con todo el corazón. Y algo que quiera decir, pues como la trayectoria habló de gastronomía y aventura y todo esto, pues creo que lo único que me resta decir es que no hay mejor situación que aventurarse a probar que existe más allá de lo que tú vives. Porque mi perspectiva de hoy es gracias a que ya viví varias cosas en distintos lugares, incluso geográficamente. Ja, regresemos a cuando eras estudiante de la universidad. Sí, Tu visión en ese momento, siendo estudiante, era una. Hoy, después de haber estado en dos naciones distintas, es muy amplia, ¿no? sí, sí, de hecho, me pasó con la cocina mexicana. Antes de salir de México, para mí la gastronomía mexicana pues era, ¿no? Sí, es muy rica, sí, qué rico los frijoles y nuestras costumbres El mole, el y el pipián, mole y todo eso, ¿no? Y para mí era, pues, no sé, lo habitual, ¿no? Cuando me fui a Francia, pues seguí, o sea, yo me fui a enamorar de Francia y su gastronomía porque es muy deliciosa, ¿no? Y acá, por ejemplo, en Canadá, la gastronomía no es tan diversa ni pues tan grande como lo es en Francia o en México, ¿no? Entonces, solo me queda agradecer que vengo de un lugar donde la gastronomía es tan importante que toda la sociedad se maneja a través de la comida, ¿no? Y que es tan importante que es parte de nosotros. Entonces ahora yo que me encuentro acá, es como, ¿sabes qué? Quiero seguir teniendo mis raíces mexicanas, quiero seguir cocinando mexicano, ¿no? ¿Dónde consigo este ingrediente? ¿Dónde consigo el otro ingrediente? A pesar de que sea más caro, pues lo prefiero pagar porque quiero seguir teniendo pues esa parte de México, ¿no? Y porque pues ahora que estoy viviendo acá, por ejemplo, en Canadá, me doy cuenta de verdad de la riqueza que tenemos tanto en sabores, tanto en técnicas, en combinaciones, en el uso de ingredientes. O sea, México es maravilloso gastronómicamente, ¿no? Es una lástima que muchas recetas se estén perdiendo por, pues, por las cadenas, ¿no? yo hace rato que no, normalmente no voy mucho a restaurantes, pero ahorita que dijiste de cosas que se están perdiendo, yo ya no encuentro
muy seguido en un restaurante las patas de cerdo en vinadas, ¿no? en En vinagre. vinagre, perdón. Ujú. Ya Sí, no queda. hay muchísima gastronomía y la riqueza de México que tiene de cada lugar geográficamente es tan rico y tan rico en recetas que, pues, o sea, no terminaría de hablar de lo maravilloso que es la gastronomía en México geográficamente, La ¿no? birria. Pues, o sea, es que cada estado tiene una riqueza gastronómica muy fuerte y que incluso se ve en los ranchitos, en los pueblitos. Hay tradiciones que ya se están perdiendo, desgraciadamente, y que es una riqueza gastronómica y cultural grandísima, grandísima. Gracias a ahorita creo que ya hay muchos chefs que están queriendo rescatar pues esas tradiciones gastronómicas que tenemos, ¿no? Y pues aparte, pues mezclarlas, ¿no? Porque si hay algo que he entendido en este instante es que la cocina son ingredientes, ¿no? No porque yo sea mexicana, no voy a utilizar un ingrediente ajeno a mí, como pues el azafrán, por ejemplo, ¿no? O el cardamomo. O sea, son ingredientes ajenos a la cultura a la cultura mexicana, pero que pueden enriquecer un platillo, ¿no? ¿Sí? O de diferente manera. El otro día estaba escuchando que alguien hizo pues una salsa dulce de manzanilla, ¿no? Y en México casi solo se utiliza pues la manzanilla como té, ¿no? Ajá. Pero hay, o sea, la creatividad en la cocina con los sabores tan solo de México, híjole, tiene un camino muy grande que recorrer. Pues hay que recuperarla antes de que nos avasallen las comidas rápidas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, desgraciadamente el estilo de vida que se está teniendo en México está perjudicando mucho a la cultura gastronómica, ¿no? Porque la gente ya necesita trabajar para poder comer. ¿Sí? Bueno, Karen, pues muchísimas gracias. Te lo agradezco infinitamente. Ahí se las Muchísimas. puedes compartir a tus amigos, familiares que tengas pues en México, amistades en varios países, yo creo, ¿no? Sí, con el francés va a estar un poquito complicado, pero con todo gusto. Bueno, Muchísimas gracias, Mario. Hasta luego.